¿Cómo están ustedes? Hoy en esta cita regional queremos conversar de todo lo que está pasando y sin duda alguna que es un privilegio poder compartir con usted en su casa. Para mí es un gusto poder saludar a los participantes en esta conversación. Saludamos en primer lugar a la diputada Camila Flores. ¿Cómo le va, diputada? Digo, muchas gracias. Saludo a todos los televidentes. Saludamos a don Rodrigo Uribe, director del SECPLA de Quilpué. Don Rodrigo, ¿cómo le va a usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está don Mauricio? Bien. ¿Está escondido? ¿Está recluido? No. ¿Está encarcelado? ¿Qué sé yo? Ninguna de las ¿Está? Tampoco. No, ¿Se sí está en luna de miel? No. Ya. Aquí él puede recorriendo, ha trabajado harto con el comercio. Qué bueno. Trabajando Mándele harto con la Cámara de saludos que no lo veo mucho. Saludos a Entre Oscar otros. Luna, Claro. entonces, ahí Saludamos a don está. Osvaldo Urrutia, Comercio. diputado por la UDI del Distrito del Mar. ¿Cómo está usted? Distrito Costa, o Distrito 7. ¿Cómo está la salud, diputado? Bien, gracias. Qué bueno. Saludos a todas las personas que nos están observando. Y saludamos a don Iván Buscovich, concejal del Partido Comunista por Valparaíso. El único del Partido Comunista que no está con el Frente Amplio, parece. ¿Cómo está usted? No, está equivocado. ¿Hay más? Gracias, sí. Ah. Yo quiero saludar a todos y a usted agradecerle porque me ha invitado. De nada, pues, don Iván. Bueno, hay muchos temas que podemos conversar hoy día. No te queremos aprovechar el tiempo más rápidamente. Creo que una de las cosas principales con lo que hay que partir y no podemos dejarla afuera es que en este acuerdo por la paz social se han alcanzado algunas yo diría, modificaciones a las partidas de la ley de presupuesto que están en este momento en conversaciones y hasta tenemos tiempo hasta el día 26 de noviembre y en las que ustedes, señores parlamentarios de la Cámara de Diputados, tienen que dar el visto bueno final o ver qué pasa. Yo quisiera que partiéramos por aquello, es decir, si con estas cosas que están pasando con la ley de presupuesto se va a poder empezar a modificar aquellas cuestiones que usted quiere, pensiones, AFP, medicamentos, salud, etcétera. Partamos por usted, diputada Flores. A ver, bueno, primero, Rodrigo, yo creo que de verdad se está avanzando en materia social. A pesar de que costó, yo soy parte de las autoras de una indicación que generó bastante revuelo en la Cámara. ¿Es efectivo o no es efectivo de que usted ha recibido algunas reprimendas por parte del gobierno? Porque el cuentecito suyo con Jimeno Sandón le está costando $1.000 millones al presupuesto. A ver, sí, efectivamente el gobierno, tú sabes, Rodrigo, que soy objetiva y la verdad siempre, no les gustó, no les cayó para nada bien esta indicación, que si bien yo lo reconozco, es una indicación que es inconstitucional, eso es efectivo. Nosotros como parlamentarios no tenemos la posibilidad de poder incidir en el presupuesto de la nación. Pero lo que nosotros buscábamos precisamente con esta indicación, y que se fue además ampliamente aprobada luego de haberse aceptado la constitucionalidad, es hacer un gesto político y pedirle al gobierno que se allane en subir las pensiones. Desde nuestro punto de vista, y yo creo que vamos a coincidir todos los que estamos en esta mesa, era insuficiente el 20% que se estaba pidiendo para el aumento de la pensión básica solidaria. Efectivamente eran solo 20.000 pesos, porque estamos hablando de la pensión básica solidaria, Rodrigo, respecto son las personas que están bajo la línea de la pobreza. O sea, que son muy pobres. Entonces subirle 20.000 pesos a mí me parecía absolutamente insuficiente. Y lo que nosotros buscamos con Jimeno Sandón en esta indicación era precisamente que el gobierno haga un esfuerzo real, porque ahí están las reales necesidades y urgencias de los chilenos, de los ciudadanos. Okay, yo quiero precisarlo, porque en una entrevista que hice aquí en el estudio, yo cometí, me estoy dando cuenta, un error de número, quiero precisarlo absolutamente. Aquellos que nacieron antes de 1939, que son pensionados de antes del 39, son aquellos que van a recibir la pensión, en su pensión el aumento completo ya. ¿Es así? Exactamente. A ver, ¿cómo quedó el acuerdo? Efectivamente, para las personas que tienen... Bueno, luego de esto y de un poco del malestar del gobierno, que eso es efectivo, ellos se allanaron y se cedió ¿en qué punto? Las personas que tengan 80 años o más, que son las que tú acabas de indicar,
a contar de enero del 2020, inmediatamente el 50% adicional a su pensión. Para las personas que tienen entre 70... Da su pensión básica solidaria. Solidaria, Sí, la claro, pensión claro. básica. No a sus pensiones. Porque a las otras pensiones, Rodrigo, son las que se están trabajando para poder mejorarlas en la reforma previsional, donde yo espero no solamente que podamos mejorar las pensiones, sino que también le echemos manito a modificar el sistema de las AFP, que harta falta hace. Pero también para el aporte previsional solidario. sí, el pilar básico solidario, efectivamente. El pilar Esto- básico se compone de dos componentes, Sí, la pensión y el aporte. Y el aporte. Entonces, este es solamente pensión básica solidaria y las personas que están jubiladas por incapacidad, ¿ya? Porque tienen algún tipo de, algún problema y tuvieron que jubilarse quizás incluso anticipadamente. A ellos también les favorece. Entonces, a los de 80 o más años, 50% inmediato contar del 2020. Nacidos antes de 1939. Exactamente. Para las personas que tienen entre 75, bueno, y casi los 80 años, el año 2020 va a ser un 30% y el año 2021 el otro 20% restante. Y para las personas que tienen entre 65 y 70 años, va a ser el año 2020 un 25% y el año 2021 el otro 25%. Eso realmente yo creo que fue un logro y yo, Rodrigo, quiero ser súper honesta, yo no me arrepiento de haber presentado esa indicación, de haberla firmado, de haber sido parte autora, de haberla votado como la voté, porque si no probablemente esta situación no hubiésemos llegado a esta solución. Ok. Y a eso además se le sumó otro tema que es fundamental, que es el tema de que a los adultos mayores se les va a rebajar a nivel nacional y a todos los adultos mayores el 50% del transporte público. Ok. Don Rodrigo, para que me imagino que le quedó claro, o sea, no alcanza, le falta poco ya. Del 54, los que nacieron entre el 54 y el 49 son en el último tramo, digamos, que los afecta ya. Le queda claro. Después son aquellos que nacieron antes de 1939 a quienes les va a llegar este aumento completo que alcanza los 260.000 pesos como sube su pensión. Don Rodrigo. Mira, yo creo que lo importante es estas dos líneas que yo creo que es súper importante. Uno, la modificación y lo que se planteó, que tú dijiste que estábamos locos el otro día, en el último debate, que no era posible hacer un plebiscito sobre el tema de la Constitución y al mismo tiempo preguntar sobre la fórmula. Yo creo que se logró, ese es un tremendo acuerdo. Y lo segundo es que acompañar este proceso con una reforma sustancial y social, que yo creo que es fundamental. Y ahí yo creo que hay que colocar el acento hoy día. Y coloco también el acento hoy día en el tema de medicamentos. En esta semana se entregó un informe bien significativo sobre los precios de los medicamentos. Y yo creo que ahí, si ya lo teníamos claro, eso nos termina de aclarar sobre el tema de los laboratorios, sobre el costo que tenían las farmacias y sobre el sol. O sea, mira, y los médicos, ojo. y los médicos, también hay un tema pero importante analizar. concentrémonos en eso. Yo diría que ahí hay un tema bien significativo donde debiéramos ver bandas de precios que regule. Yo, por ejemplo, en la semana me encontré con una señora, la señora Lucía de Los Tilos, que tiene que trabajar hasta el día de hoy para poder cubrir sus medicamentos. Y eso me parece absolutamente Disculpa, Rodrigo, distinto. que te interrumpa. Uno de los principales impulsores del tema de la banda de precios en los años 70 fue el ex senador de nuestra región, Sergio Romero. Sí. Y que en ese entonces te decían que estaba absolutamente loco por proponer una situación así, además alguien de Renovación Nacional, alguien de derecha. Y hoy día, luego de tantos años, vemos que tiene mucho sentido de urgencia, además. Se ha planteado por distintos parlamentarios. Yo creo que los medicamentos, pensión y otras situaciones, el tema de AFP, yo creo que son fundamentales. Dar la señal, avanzar. Yo creo que lo que debiéramos, y el Parlamento debiera preocuparse, y ya que están dos parlamentarios acá, preocuparse en esta agenda, concentrarse en esta agenda. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que además lo que vemos todos los días en las comunas es mucha violencia todavía. El tema no ha parado. Yo creo que eso se ve es bien significativo. Saqueo, es bien violento lo que se está dando, particularmente con el comercio. Y junto con ello yo diría hay que tomar medidas también de poder apoyar al comercio local. Yo creo que tenemos situaciones bien críticas. Los que no han sido saqueados no han podido abrir y ahí también tenemos una situación bien crítica. Ahora, una persona me decía, bueno, ¿y por qué hice eso? Me decía así, si los carabineros van a tener que salir con pistolas de agua.
Es decir, ¿cómo separa la violencia de los saqueos si no es por la fuerza? El diputado Urrutia. Bueno, yo me alegro que se haya llegado a un acuerdo en la agenda social que estaba propuesta por el gobierno. ¿Usted no participó? No, en la agenda, no, porque esto fue en el Senado. Ya. En el Senado. El acuerdo que estamos comentando en este minuto es el acuerdo que se llegó antenoche en el Senado entre el gobierno y algunos senadores. Donde no fuimos invitadas las impulsoras de esto, pero en fin, da lo mismo, lo No, importante es que yo se voy a logró. discrepar un poco con Camila, pero Lo sé. yo le voy a decir que los diputados juramos respetar la Constitución y las leyes. El primer acto que hacemos en la Cámara de Diputados es jurar para respetar la Constitución y las leyes. Y yo creo que aquí hubo... O promete. Prometemos, juramos o prometemos. Hubo un acto imprudente, más cercano al populismo, para presionar al gobierno, un gobierno que está caído, que está golpeado, cuya reforma tributaria que se implementó en el gobierno anterior no ha recaudado lo que se prometió, para hacerle una fuerte exigencia que no digamos que es de los 1.500 millones de dólares que se aprobaron ahora, sino era el doble. Porque la exigencia que ellos hacían presentando un proyecto inconstitucional, en que además en una mala práctica se votó si era posible que se aceptaba o ingresaba por ser con un voto, porque la mesa lo rechazó por inconstitucional. Entonces lo que se somete es una mala práctica, es decir, que los diputados votemos si es constitucional o no. Entonces, bueno, después el gobierno podría requerir al Tribunal Constitucional que dirimiera esa diferencia. Obviamente el Tribunal Constitucional iba a decir que no, pero una diputada que fue partidaria de la moción dijo, no sé, el gobierno no se va a atrever a recurrir al tribunal. O sea, con una amenaza además directamente. Lo que me parece que es imprudente, por decirlo menos. No obstante eso, el gobierno recogió el guante y negoció en el Senado y logró que esto fuera escalonado. ¿Ya? Y me parece muy bien, porque si no, no dan las cifras. O sea, lo peor que nos puede pasar, que entre gastos que van a ser permanentes, no tengamos ingresos permanentes. Eso es una máxima en el presupuesto. En Y todos tú los que eres presupuestos. economista, en todos los presupuestos. Si yo no tengo ingresos permanentes para cubrir esto, no puedo comprometer gastos porque Y son además permanentes. vamos a tener hoy día, yo diría, los ingresos Ok, van a ser mucho menos. Pero, Osvaldo, tú sabes que sí, pero déjame terminar. sí déjame podríamos tener terminar. ingresos Mira, permanentes. mucha gente ha dicho es que tenemos los bonos soberanos. Los bonos soberanos se van a acabar. 430 mil millones en plata pero- malgastada de manera ineficiente. Pero esa es otra cosa. Por ejemplo. Sí, lo que además hay que decir, que yo estoy de acuerdo con y a mí me parece que cuando creamos la cuarta edad, que fue en el periodo anterior, que Sí. son los mayores de 80, lo que lo hicimos fue para que el gobierno focalizara sus gastos en la cuarta edad. Y eso me parece muy bien, es en cumplimiento a algo que hicimos en la Cámara de Diputados en el periodo anterior. sí. ¿Ya? Con este y todos los subsidios, la rebaja de los remedios, o subsidio Gracias, para los remedios, Osvaldo el Urrutia. transporte y todo lo demás. Gracias, Walter. Señor Buscovich, Sobre este punto, yo creo que es ¿se una- calma la situación con Para nada, porque ese es el punto. El problema es que sigue siendo insuficiente. Y de verdad, yo creo que está exigido hacer un esfuerzo mayor. Y suponer que los adultos mayores con esto van a estar de acuerdo o que con esto se va a aplacar la movilización social en la que estamos, yo creo que apostarle a lo que no va a ser. O sea, A ver, usted no es católico, así que seguramente... no, yo soy judío. Claro, efectivamente. judío, pero hay un dicho que dice, sacristán que vende velas y no tiene sacristía, ¿de dónde pecatas mea si no es de la sacristía? ¿De dónde va a salir el dinero si el presupuesto del Estado es único? ¿Significa tener un presupuesto deficitario? O sea, lo hemos tenido todos los últimos años y recuérdese que se equilibra porque pedimos préstamos, ¿no es así? Pero prohibían que el gobierno se endeudara. Votaron en No, contra. o sea, no tenemos problema. El problema no es de plata. ¿No? Aquí es de decisión política. Perdón, de cómo resuelvo. Está Porque proyectado la 600 plata- millones de déficit fiscal. Sí. 600 millones de déficit fiscal. Sí. Podríamos hacer muchas cosas que financiaran ese déficit dentro. Por ejemplo. Solo por mencionar uno, los temas vinculados a la benzina y al petróleo. O
los tipos de tributación que tenemos. Las exenciones. Todas las exenciones, Claro, hay que revisarlas. según algunos, en exenciones tenemos más de 200.000 millones, una cosa así, solo excepciones, particularmente en la minería, por ejemplo. Ahí tenemos varias. Que no pagan impuestos Que no específicos pagan los por las impuestos. vecinas, por ejemplo. O sea, si le queremos buscar, hay de dónde. Por eso le digo que el problema no es de plata. Y lo que dice Urrutia tiene razón. Efectivamente, el gobierno pudiera reclamar que este acuerdo o que esta fórmula es inconstitucional y que se fuera al Tribunal Constitucional. Pero no hay ropa para Pero eso. porque no hay ropa, porque efectivamente No hay ropa. como dice, Gracias. está completamente caído el gobierno. Camila Flores. Bueno, yo coincido en que efectivamente uno puede encontrar recursos que sean permanentes para financiar todo lo que tiene que ver en parte con el tema de pensiones y otras más que son necesarias. Insisto, tenemos según el Banco Interamericano de Desarrollo, son 430.000 millones gastados ineficientemente por parte del Estado. Yo soy partidaria de que hay que achicar el Estado también, no solamente en cuanto hoy hemos avanzado en reducir las dietas parlamentarias y de todos los altos cargos, ¿cierto?, de la administración del Estado, Que es bien marginal incluido, en términos de claro, no es tanta, impacto en el por eso, presupuesto. pero todo, En en el nada. fondo todo va sumando. También logramos, y en eso Osvaldo también fue parte, vamos sumando. Se iba a enviar casi 2.000 millones de pesos por parte del Estado de Chile a la ONU y que logramos rechazar que ese dinero llegue a la ONU, que se insisto, son casi 2.000 millones de pesos. El próximo año, el 2020, Chile no le va a mandar ni un peso a la ONU. Entonces, si tú vas buscando alternativas, yo insisto que hay que revisar muchas de las exenciones que existen hoy, ¿cierto? Acá el concejal nombraba el tema de las mineras, ¿cierto? Las mismas termoeléctricas, ellos no pagan impuestos específicos a los combustibles y en cambio todos nosotros al cargar benzina a nuestro auto estamos pagando el 40% y ellos no pagan nada de impuestos. Entonces yo creo, Osvaldo, que sí podemos hacer el esfuerzo yo creo, ojalá, yo creo que hay que tener un Estado pequeño, pero lo más eficiente posible. Y yo honestamente no creo que haya sido, tú dices que respecto al tema de las pensiones es un poco populista. Yo lo que creo es que efectivamente la situación actual de nuestro país lo amerita y es urgente. Yo sé que efectivamente voté una inconstitucionalidad, yo lo tengo muy claro, yo soy abogada y yo no lo voy a desconocer jamás. En cuanto a la forma, efectivamente quizás ahí hay un error, por cierto, y yo lo reconozco, pero el fin era un fin mayor. Y cuando uno dice que, acá el concejal dice que es insuficiente la cantidad de plata, por supuesto. O sea que ojalá todos nosotros quisiéramos, yo estoy de acuerdo en eso, el que esté gobernando, los parlamentarios que sean, que nuestros adultos mayores ninguno gane menos del sueldo mínimo, por supuesto. ¿Quién no va a querer eso? Pero tenemos que ser realistas en cuanto a lo que se puede y en cuanto a lo que no se puede. Okay. Porque este tema no se puede. Y en cuanto al tema muy breve del Tribunal Constitucional, a mí me hubiese gustado que con la misma firmeza que en algún minuto el gobierno pensó en haber llevado este tema al Tribunal Constitucional, también lo hubiese hecho respecto del proyecto de la reducción a las 40 horas laborales. Gracias. Don Rodrigo. Mira, yo creo que efectivamente sigue siendo, es difícil que una persona pueda vivir con ese monto, el actual y el que se proyecta, para ser claro, no es bien complejo para una familia vivir con eso y un adulto mayor, pero el adulto mayor además tiene que pagar medicamentos, en fin. Pero yo creo que también hay algunos temas que yo creo son bien significativos, que no se ha conversado un poco. Uno que tiene que ver con la salud en su globalidad. Tenemos, yo diría, aún estamos esperando que se inicie verdaderamente, por ejemplo, el hospital de Marga Marga. Comienza, según palabra del ministro, Sí, en pero- diciembre. sí, según mira, en palabras del ministro. hemos estado ahí todos, pero hoy día, por ejemplo, no tenemos cama en la región. Y a algunos nivel queman ambulancias. y a nivel nacional. Pero yo creo que eso es bien significativo. O sea, se ha hecho unos anuncios que en el fondo, de hecho, Sabat, el alcalde Sabat, dijo que se sentía engañado. Que se había sentido engañado. Porque, claro, se le había anunciado y tú ves lo que hay hoy día son puros containers que no se inició. Bueno, yo creo que El ministro le dijo que sí, y Sabat le dijo que iba a hacer una inauguración hasta con bailes árabes, qué sé yo, porque era, claro, y todavía está esperando. Claro, si en el fondo, y él es el que da la cara La gente. con la gente. Y segundo, yo creo que hay un tema también que es bien significativo, que tiene que ver con la vivienda y con la ciudad, que se ha tocado poco.
que en el fondo es cómo abordamos también el tema de segregación, que es también producto de lo que hemos hecho en políticas públicas. Entonces, finalmente, mucho de lo que hoy día tenemos de descontento, violencia, en fin, tiene que ver con las formas como hemos operado en las políticas públicas y en el tema de vivienda, en el tema de segregación, de cómo hemos construido ciudades. Yo creo que ahí hay un tema que hay que resolverlo de buena forma. Tenemos que abordar políticas de vivienda más efectivas, más equitativas, que permitan en el fondo construir otro tipo de ciudad. Gracias. Yo creo que además hoy día el país va a ser otro y eso implica también una equidad también en lo urbano. Diputado Urrutia. Sí, mire, yo recogiendo lo que dice Rodrigo, que la molestia que ha expresado la ciudadanía es una molestia acumulada por años. Sí. No es producto de la gestión de este gobierno. Así y es. sería egoísta plantearlo así. Esta es una molestia que viene por una serie de gobiernos que no han sabido abordar la problemática social. Y ahí nace la agenda social. ¿Y cuáles son los problemas que se vienen acumulando? La mala calidad de las pensiones, el alto costo de los fármacos, la mala calidad de la salud. Tenemos personas que llevan 8 años en lista de espera para solucionar un problema médico por el cual además está sufriendo. Muchos mueren incluso. Muchos antes. mueren esperando. Y es por eso que se ha ido creando una serie, el problema de la vivienda, por cierto, que tenemos familias que llevan en campamento 20 años, 25. ¿Aquí en Viña cuánto? Sí, pues, 25 años en campamento. Algunos los llevaron tomados de la mano, le dijeron, tómese este terreno, que además era del serbio, Claro. y jamás hicieron nada por solucionar el problema. Entonces, esta molestia acumulada, que tiene fundamento para aquellos que protestan pacíficamente, hay razones para hacerlo. Pero no es solo contra el gobierno del presidente Piñera, sino contra todos los gobiernos y contra toda la clase política que no fue capaz de solucionar estos problemas sociales. Hoy día los estamos enfrentando y la agenda social del gobierno enfrenta de alguna manera casi todos los temas. Lo más importante, el tema de las pensiones del pilar solidario que llamamos, que se compone de 2 vertientes. Lo que acaba de explicar hace rato atrás y no lo voy a repetir la diputada Flores. Y a mí me parece muy importante avanzar en eso, porque cuando se planteó en el presupuesto de la presidenta Bachelet, en el último presupuesto, que hiciéramos crecer automáticamente en el presupuesto, que quedara establecido que todos los años iba a crecer 10% de IPC, fíjese que costó hacerlo. No fue fácil, porque lo discutimos en la comisión y no querían, porque era mucho, que no había que definirlo en ese entonces. Bueno, hoy día este gobierno Lo está haciendo. lo está haciendo y lo está haciendo en un 50%. Gracias, Y lo diputado. focalizado. Entonces, fue la clase política la que no tuvo la visión de poder solucionar estos problemas a tiempo y durante muchos años. Gracias. Concejal. Mire, yo reconozco que es verdad que esto es una molestia que viene acumulándose hace hartos años. Y yo creo que toda la democracia e incluso parte de la dictadura, que son de cuando vienen todas estas modificaciones estructurales que nos llevaron a tener los dolores que tenemos hoy día, para nadie es un misterio. Las AFP son el invento que finalmente no resultó para pagar mejores pensiones, y ahí está, y que la gran reforma va a ser justamente meterle mano al funcionamiento del mercado de la AFP, y esto se va a ver cuando ustedes estudien las Oye, modificaciones globales. Las personas que van a recibir de la cuarta edad, mayores de 80, que van a recibir el pilar solidario y el APS, el aporte previsional solidario, la mayoría pertenecen a la ex caja de previsión. Es Sí, el claro, sistema Cuando antiguo. existía ese sistema, no del actual, Exacto. del sistema de reparto. Continúe, Exacto. concejal. Del total de los fondos que hoy día se pagan en pensiones, lo que paga el Estado es como el doble de lo que se paga hoy día en pensiones por las AFP. Esa es la realidad el día de hoy. Y con esto que vamos a hacer va a aumentar más el aporte estatal que lo que pagan las AFP en pensiones. Por eso que no tiene sentido, y que a lo que llevan acumulado hasta aquí son 500 millones de utilidades. Y las pensiones, bien gracias, siguen siendo pésimas. Entonces, aquí hay algo que no cuadra, un número que no resulta, porque las AFP ganan plata a lo loco, prestándonos a las personas Con la a misma plata tuya. con la plata mía, prestándote recursos que después te los cobran terceros, como el Cencosud, que te presta al 3, al 4 mensual. Entonces no tiene sentido. Eso tiene que modificarse el fondo. No basta solo esto que es el aporte estatal. Yo me alegro que lo hagamos, pero es insuficiente. Ok,
Muchas gracias, concejal Buscovic, diputado Urrutia, diputada Flores, don Rodrigo Uribe. Tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve, estamos en Cita Regional, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. La sabrosura del intermedio, lamentablemente, no se puede. Yo quiero que vayamos a un tema más bien complejo, doloroso, el día a día, el que vive el ciudadano de Villa Alemana, de los Andes, de San Antonio, de San Felipe. ¿Para qué decir Valparaíso, que parece Alepo, Viña del Mar, digamos? De que el emprende, bueno, Quilpué le ponen un atentado Molotov al compañero de Molotov, al compañero Villambre. Cuando uno ve eso y lo siente y ve pasar frente a las casas de uno gente con las cosas en los bolsillos que ha robado la farmacia en la esquina, qué sé yo, a pleno día, o se cambia la ropa en la calle que ha robado en la otra cuestión, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se busca una solución para el orden público? Que el orden público no existe hoy día, lamentablemente, algunas horas en diferentes ciudades. Diputada Flores. Bueno, yo, Rodrigo, creo honestamente que en este tema se ha fallado y mucho. Yo creo que efectivamente los ciudadanos están atemorizados, no salen a las calles por el temor, ¿cierto?, a estos delincuentes criminales que incendian, que saquean, que queman ambulancias, que con un fascismo absoluto hacen que si no baila una persona, ¿cierto?, cual época nazi en Alemania, no los dejan pasar, humillándolo. Honestamente, yo creo que esto es inaceptable y estamos llegando a niveles nunca pensados de odio, de violencia. Yo no comparto ni siquiera las funas. Mira, yo tengo, Rodrigo, ustedes todos lo saben, enormes diferencias con Beatriz Sánchez, pero jamás podría aceptar que a una persona, más allá de que sea mujer, la funen de esa manera. Es inaceptable, eso no se lo merece nadie. Y desgraciadamente yo, en vez de ver muchas veces a nuestros carabineros, particularmente a quienes quiero agradecer el tremendo esfuerzo, porque, Rodrigo, los carabineros no saben, ni la policía de investigaciones, de pago de horas extra, de cumplir 8 o determinadas horas de trabajo. Ellos están incansablemente, y digámoslo, incansablemente manteniendo el Estado de Derecho. Porque gracias a nuestros carabineros, a nuestra policía de investigación, a nuestras Fuerzas Armadas, nosotros todavía sostenemos algo de Estado de Derecho. Y gracias a ellos. ¿Qué opina lo que dice Amnistía Internacional entonces y el Human Rights, digamos? ¿Qué significa aquello, digamos? Porque se plantea de que hay una violación sistemática del Estado por parte de los agentes del Estado. ¿Qué opina usted? Yo invitaría a todos estos señores de Amnistía Internacional a vivir por un mes lo que hemos vivido nosotros los chilenos, que vengan a Chile a ver si efectivamente teníamos que dejar que no actúe Carabineros, no actúe nadie, y que en definitiva no solamente saquen los locales comerciales de las personas de pyme, del comercio local, no te estoy hablando ni siquiera de las grandes cadenas, que también lo condeno, por cierto, de los ciudadanos que estuvieron cuidando sus casas, sus departamentos, que salen con palos, ¿cierto?, muchos de ellos armándose para enfrentar a estos violentistas. Y yo, Rodrigo, en esto quiero ser categórica. En nuestro país no ha existido nunca una orden, una instrucción del presidente de la República ni del alto mando de nuestras Fuerzas Armadas y de orden a violar derechos humanos. Gracias. Ellos lo que salen es a cumplir con su deber, Rodrigo. Porque Gracias, si no, la diputada. situación sería mucho peor de lo que ya tenemos en nuestro país. Rodrigo Uribe. Mira, yo creo que el Carabineros claramente está sobrepasado. Uno ve las notas de prensa y siempre aparece, no estaba Carabineros, no había presencia de Carabineros en muchas de las acciones. Entonces, yo creo que efectivamente después de casi un mes y una semana, Carabineros yo creo que no está presente, ha sido yo creo que ahí tenemos un tema, yo diría en el tema de inteligencia.
Están cumpliendo turnos de 48, Sí. 72 horas continuas. Sí, No ven a sus continuas. familias así. Sí, pero Eso significa que no van a dormir, Mucho. bueno. sí, Exacto. a lo que yo quiero ir es que antes de eso, yo creo que no tuvimos los equipos de inteligencia para detectar nada. Yo creo que a la ANI debiéramos también, dentro de los temas que debiéramos reformar claramente un Por sistema ser- distinto, porque hoy totalmente. día... Por suerte hoy día hay un experto, claramente no. un almirante que primer nivel. de Pero primer hoy día nivel. yo creo que hay una debilidad. Yo creo que hay un tema bien delicado con el comercio que va a repercutir claramente con el tema del índice, no tan Por solo cierto. económico, sino también el tema de cesantía. Ya estamos Pero creo que además, dentro de todo esto, lamentablemente, si bien hoy día no hay un foco, porque uno termina identificando claramente quiénes son los violentistas, pero no hay una concentración del aparato represivo hacia eso. Y lamentablemente terminamos con estos informes de amnistía, que lo aplaudimos para Venezuela, lo aplaudimos para otras realidades, pero en el caso de Chile, mira, yo Pero creo... no puedes comparar. No, pero mira, en la situación de 200 personas que hayan perdido la vista, es mucha gente. No son 200, son mucho menos. Pero es la cifra que han dado los organismos. Que han tenido daño Sí. ocular, pero no es Gracias. que hayan perdido la vista. Pero yo creo que ahí hay un dato. No extralimitemos porque eso genera odio. Osvaldo, no, sí. Pero mira, pongámosle que son 200 personas que han tenido Ok, situaciones. Gracias, digamos, Rodrigo, yo se lo voy a precisar. Son 34 o 37 las personas que tienen los daños más severos de los cuales... Y el resto han podrían- tenido y el otro han daño. tenido, claro. Y no está claro ni también si es que son... si es que todos son por perdigones ¿Puedo? o otros son por balines, etcétera. Pero sí, la gravedad de esto... Pero yo le quiero decir... Rodrigo, ¿te puedo hacer un contrapunto No, quiero en decir eso? una cosa. Como la directora de Amnistía Internacional, se los voy a leer, Erika Guevara, dice: lamentablemente y a pesar de los llamados a escuchar las demandas de la ciudadanía, el presidente de Piñera decidió sacar al ejército a las calles a través de la declarativa de un estado de emergencia, decidió que a pesar de los nefastos precedentes históricos que ha atravesado el país, que a casi 30 años del fin de una dictadura militar que ha traumatizado a la sociedad chilena, decidió que el ejército continuaría retraumatizando una sociedad dolida por las graves violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas que se mantienen bajo la sombra de la impunidad. Eso motivó una declaración conjunta del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y también de Carabineros. Yo quiero centrarme en aquello, naturalmente continuando con el tema que decía Rodrigo, diputado. Mire, yo no estoy de acuerdo con esa declaración para nada. Yo recogería las declaraciones del obispo Chomalí, que dijo que el pacto o el acuerdo de paz que llegamos hace una semana ya no era fruto de una reflexión racional, sino que era producto de un malestar generalizado donde bajo presión De la había un grupo de circunstancia. personas, de la circunstancia, que personas que además con una inusitada violencia, extrema violencia, lo dijo el obispo, han ido cambiando además el motivo, la razón por la cual porque esto partió primero con un llamado a una desobediencia civil. Un De- eufemismo, digámoslo. Sí, porque después una se ilegalidad. concretó con las marchas masivas para llamar a una agenda social que el gobierno aceptó y propuso una agenda social. Aquí tengo yo el resumen de la agenda social. Posteriormente derivó en la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Es que todavía, porque de acuerdo a los hechos que ocurrieron anoche, donde hubo 75 hechos de violencia en la región de Valparaíso, donde hay 42 carabineros heridos, donde la violencia no ha parado, hay algunos sectores políticos extremos y extremadamente ideologizados que no se han movido un centímetro de su Nada. posición inicial, como es el inmaduro alcalde Charp, que no sabe, el alcalde de Valparaíso, el alcalde Charp, que no sabe para qué fue elegido, porque no ha cuidado para nada a su ciudad. Así es. Porque primero llamó a los desmanes, llamó a que se fueran los carabineros y después, desesperado, cuando estaban saqueando 100 locales, pidió que volvieran los carabineros. Hoy día quiere denunciar al Estado porque no ha tenido la capacidad para restablecer el orden público. El primero que se tiene que denunciar es él. Exacto. Que él se denuncie, porque él fue uno de los principales instigadores del desorden, el saqueo y la ruina en que quedó Valparaíso. Es una pataleta que además dijo que renunciaba al partido donde tenía 74 activistas contratados en la municipalidad con una planilla de sueldo de cerca de 80 millones de pesos, porque no lo llamaron para preguntarle sobre el acuerdo. La expresión máxima del narcisismo. Gracias,
Perdóneme, Diputado. esos son los que hoy día nos tienen sumados en esta tragedia que está viviendo el país. Muy de acuerdo. Concejal Busco, ¿usted va a defender qué No. opina de lo que dice? No, yo no coincido para nada con lo que dice el diputado. Yo lo que quiero, ustedes saben, es público y encuentras conocido que narcisista? nosotros no firmamos, los comunistas no firmamos el acuerdo de paz, consideramos que no era adecuado hacerlo. Y quiero decirles claramente que la mayor parte de los destrozos en Valparaíso se produjeron estando los militares en la calle. O sea, si vamos a hablar en ¿No serio, salió anoche, ¿no salió anoche a la calle? ¿No vio lo que pasó anoche en la calle? Anoche yo no estuve en la calle, solamente lo vi por la tele. Vaya a mirarlo hoy día. No, Pero pues sí, no. lo recorrí en la mañana, no se preocupe. Anoche no había militares en la calle. ¿Ah? ¿No habían militares? No, anoche no, pero, Solo carabineros. pero el 18 y 19 de octubre sí. A lo Y mejor sin nos embargo, falta el ahí guión del sucedieron la mayor cantidad. El estado de Yo creo que emergencia- los vecinos está de Calle equivocado. Conde A ver, piensan dejemos que distinto a usted. termine, Estado de termina tu el relato. argumentación, porque es decir, el estado de desastre de Valparaíso y todo lo que se ha destruido. Parece una ciudad posguerra. Pero si ese, no, yo no lo estoy negando, si yo lo estoy viendo. Yo además voy todos los días, tengo la ¿Por qué tienen oficina. que ver los militares en esto, hombre? Lo que le estoy diciendo, cuando tuvimos declarado los mayores desastres en Valparaíso se produjeron el 18 y el 19 de octubre. Ese es el dato No había duro. estado de emergencia. No, No había estado de emergencia. Ya estaban los militares. No, pues. concejal, Digamos las no. cosas como son. El estado de emergencia se definió el 21-22. Así es. Mira, el 18 y 19 no había ni un militar en la calle. A continuación, voy a especificar entonces, específicamente, el supermercado que está frente a la intendencia, el líder que está en Bellavista, fue asaltado estando los militares ahí, específicamente los marinos y los carabineros. Y eso. ¿Por qué lo dejaron hacer? Porque Ay, pero, aquí ¿qué querían? el punto es otro. Bajémosle Lo de Calle Conde no importa. A ver, sí, bajemos, total, bajemos en era el tono. líder, no importa. Pero, ¿sabe lo que pasa, concejal? Es que decir los destrozos, los principales destrozos no es que hayan asaltado Oye, que el han sido jumbo de permanentes. calle Bellavista, sino que los principales destrozos es mirar la calle, mirar ese fotógrafo que yo conozco donde mi hermano tenía la oficina ahí mismo en calle Condel, digamos, al principio de Bellavista, cómo quemaron ese edificio. Esos son los datos reales. Entonces, que ni siquiera le quiero el jumbo, lo que son las calles, lo que son la destrucción, usted no está visto, no se me centre, olvidémonos de los militares, pensemos en Valparaíso. Yo estoy en eso. Lo que digo es que no podemos suponer que esto está en una mano y que alguna explicación tiene. No es que la gente haya salido de un momento para otro y que tal como dice es una acumulación que reventó y que reventó de la manera que reventó y que tenemos que hacer algo, hay que hacer algo, que duda cabe, estamos de acuerdo, creemos que lo que se está haciendo es insuficiente, absolutamente. Por eso no hemos firmado los acuerdos y no vamos a estar en unos acuerdos en que no se consideren las demandas reales que está planteando la gente. Gracias. Diputada Flores. No, a mí me impacta escuchar las palabras del concejal. No deja todavía de sorprender, ¿cierto?, cómo la ideología de repente se impone frente a la razón. Y solamente por poner el contrapunto, Rodrigo, lo que quería hacer cuando estaba hablando Rodrigo Uribe respecto de las personas que han tenido daño ocular. Tenemos cerca de 60 carabineros que han sido mutilados, algunas extremidades de su cuerpo. Tenemos un número de estos 60... Al guardia del Congreso que le quebraron un pie. O sea, arrimándolo en la reja. solamente ese es un ejemplo, pero ahí tenemos mutilaciones, tenemos desgraciadamente incluso subtenientes que han perdido la vista de algunos de sus ojos, y estas son cifras oficiales entregadas, ¿cierto?, por el Ministerio del Interior. Entonces, no es que yo esté justificando y no quiero ir al empate. Lo que yo quiero decir, Rodrigo, lo que yo quiero decir, déjame para terminar, yo quiero poner esto en contexto, porque muchas veces lo que falta en esto es cuando uno se ciega en una sola posición y la defensa a ultranza es no poner las cosas en contexto. Lo que quiero decir que aquí daños ha existido de lado y lado. Y desgraciadamente ocurre y ojalá no hubiese ocurrido. Y ojalá no se llegara a esto. Por supuesto que no. Si Dios, ¿quién quiere ver a una persona que pierda un brazo, que pierda un ojo? Nadie. Pero honestamente lo que yo creo acá, y los vecinos, no sé, de anoche Villa Alemana, que está La Escoba en Villa Alemana, y en fin, en tantos otros lugares, Valparaíso, insisto, yo hablo de la zona que represento como diputada. La gente quiere orden, la gente quiere que sus carabineros estén empoderados, porque Rodrigo, digamos las cosas como son, ¿qué es lo que hace hoy día? Hoy día Carabineros sale huyendo de estas turbas
Yo veía esta semana un video cómo destruyeron un vehículo en Recoleta donde le tiraban, no sé, parece que eran adoquines de cemento, donde un carabinero tenía toda la cara rota. Hoy día, temprano en la mañana, me entero que a un carabinero, Rodrigo, que prácticamente no sé qué daño va a tener en su cabeza, porque le rompieron su cabeza con un trozo de cemento de la calle. Y esas cosas no pueden ser lo que uno quiere. Y a mí, ¿qué me gustaría? Yo quiero restablecer el orden público, Gracias. Carabineros empoderados. Y si tenemos que volver a sacar a los militares a la calle, que salgan. ¿Hasta cuándo las trancas del Gracias, pasado? diputada. Rodrigo leyó la columna de Cristian Banque. Sí, Ya. Parte diciendo, soy de izquierda sí. y no quiero lo que está pasando aquí. ¿Qué opina de aquello? Pues, obviamente de acuerdo, sí, yo creo que nadie puede... ¿A quién le va a gustar que exista esta violencia? Yo creo que... Porque él se refiere específicamente al caso de los dos carabineros, de un patrullero que son emboscados. Sí, que eran así es. emboscados. Bellavista, Claro, sí. en Santiago. Claro. Santiago. Sí, yo creo que, mira, yo creo que nadie de la mesa que está acá, que está en política, va a justificar eso. Yo creo que no, ahí no hay matices, serán carabineros, serán civiles, quien sea, yo creo que no corresponde. Yo creo que aquí las respuestas tienen que ser políticas, y lo conversamos en el programa anterior. Y en eso yo creo que se está trabajando, y yo creo que lo que hay que hacer es apurar el tranco. Lo que pasa es que tenemos gente que cree que sin violencia no van a ser escuchados. Paréntesis. Sucede que las estadísticas recientes que se han mostrado por parte del Poder Judicial de quienes han sido detenidos, establece que un porcentaje muy grande, cercano al 50-40%, son tipos que están con encargo, delincuentes, así es. tipos que han sido Así es. sacados, que, digamos, fueron liberados recientemente de las Así cárceles, es. tipos que están en procesos judiciales, Con arresto delincuentes. domiciliario. Claro, con esto. 40% de gente, estamos hablando de miles de personas más, miles de personas. Entonces, ¿qué se hace en esto? Lo que pasa es que Cuando la policía le estamos cerrando las manos para actuar con los delincuentes. Esos son delincuentes. Yo te digo, lo que son delincuentes, y aquí no hay que matizar, y yo creo que eso también es importante. Pero yo creo que lo importante es que actúe el Estado de Derecho. Y eso es fundamental, hay que reponer el Estado de Derecho. Tenemos que, porque la fragilidad hoy día estamos a nada de que se rompa en términos de la institucionalidad. Uno no quiere ese. Si bien estamos con el gobierno que estamos, yo creo que efectivamente hay que tratar de llegar al máximo de acuerdos posible, y yo creo que todos estamos cediendo. Perdón. Y no me cabe duda que todos están cediendo para Casi todos. Perdón, lograr Pero hay algunos en tu que no. comuna, por ejemplo, ¿qué opinarías si los comerciantes de determinadas calles decidieran defender ellos sus negocios y salieran y se quedaran en las noches ahí y tomaran un cuarto? ¿No te dan cuenta ustedes como comuna lo que significa, que lo pretenden hacer los de Villa Alemana y los de Valparaíso, lo que eso significa? Exacto. Pero si en eso hemos estado reforzando, Guerra Rodrigo. Se han hecho líneas de financiamiento para los comerciantes que han perdido todo. Pero Se le está- siguen saqueando, por Rodrigo. pero déjame terminar, Camila. Se está haciendo eso desde el punto de vista del municipio. ¿O tú crees que nosotros tenemos el orden público? ¿Quién tiene el orden público? Lo tiene la gobernadora, lo tiene el ministro del Interior. No es el municipio el que tiene a cargo eso. Para dejarlo clarito, para que no nos engañemos, po. No es el municipio, seamos claros. Y por lo tanto lo que nosotros hemos reforzado son esas acciones, Sí, pero lo que puede hacer el municipio, no te están las coordinaciones. Déjame terminar, por favor. Déjame Entonces, terminar. yo creo que sí, efectivamente tenemos una situación crítica, que la autodefensa es muy peligroso. Es muy Yo peligroso. creo que podemos entrar a un estado ahí Ok. donde, en el fondo, el loquito de Reñaca lo podemos tener replicado en varias comunas más. Sí, Y claro. eso es un peligro. Así es. Osvaldo, Mire, Urrutia. yo quiero responderle al concejal Buscovich del Partido Comunista, porque él me dice que ellos se marginaron del acuerdo y lo criticaron porque no cumplía con todas las expectativas sociales. La verdad es que la directiva del Partido Comunista lo motejó de cupular, no porque no cumplía con los objetivos sociales. Eso fue lo que dijo el presidente del Partido Comunista, que ellos sabían que a ellos primero dijo que no los habían invitado y que después tener un acuerdo cupular. Cupular cuando participó el 99% de los partidos políticos, todos. Ustedes fueron invitados y se marginaron, se automarginaron, no quisieron sentarse en la mesa. Los invitaron y después lo reconocieron que lo habían invitado, Sí. y todos los que estaban ahí dijeron que los habían llamado. De hecho, estuvieron en un comienzo y después se retiraron. Sí. Entonces, los que no quieren
sentarse en la mesa, negociar y no tienen un real espíritu democrático. Porque el óptimo para el país y para terminar con esta espiral de violencia era que todos los partidos políticos se sentaran allí y negociaran un acuerdo para llamar a la paz, porque esto ya no da para más. Entonces, cuando un partido se margina, moteja de cupular y que además miente porque dice que no los habían invitado, y sí los habían invitado, y sí habían estado en el Congreso participando, entonces, por favor, apeguémonos a la verdad, y si queremos construir la paz, contribuyamos de verdad pensando en el país, que queremos recuperar el orden público, que es lo principal y más importante si queremos debatir sobre todo una nueva constitución. Si bajo el escenario actual es imposible hacerlo, ni siquiera llamar a una elección. Entonces, esto de que estamos negociando y con la pistola sobre la mesa o entre la espada y la pared, eso no puede ser, no va a ocurrir. Y va a pasar lo que ustedes están diciendo. La evaluación de la gente son todos, da lo mismo, si uno sea comunista, socialista, de la UDI, están todos en el mismo saco y la evaluación es negativa para todos, desde el Frente Amplio hasta la UDI. Pero dices tú a los que se sentaron en la mesa. No, en general, de percepción. Sí. Ahora, Osvaldo, yo me estoy refiriendo al al acuerdo. pacto. Al acuerdo nos queda muy social. poco tiempo, termine, concejal, usted. Yo quiero explicar entonces, ya que Osvaldo ha hecho y ha citado al presidente de mi partido, al compañero Teller, les quiero decir que efectivamente nosotros estuvimos hasta las 9, nos retiramos, porque cuando preguntamos, ¿se le pueden hacer modificaciones al acuerdo? Se nos dijo no, se nos dijo tajante, no hay ni una posibilidad. Por tanto, no tenía ni un sentido que siguiéramos en esas condiciones. No íbamos a entrar a hacer un número más en un acuerdo en que pensábamos que habían cosas que no podían o que no debieron quedar como quedaron. Perdón. Ese. El tema principal, nos queda poco tiempo, eso lo quiero precisar. El tema principal del Partido Comunista es el tema de los 2/3. ¿Usted cree, o el partido cree, que para crear una estructura que realmente todo el mundo esté de acuerdo en las cosas principales, no se requiere una gran mayoría? ¿Ustedes querían menos del 2/3 del 50% más uno? No, lo que nosotros queremos es que no sea una asamblea constitucional que sea tutelada. ¿Por qué hoy día el Parlamento tiene que terminar? ¿Por qué no dejamos que los que se convocan o que la gente va a elegir decidan? ¿Por qué tenemos que decidirlo antes? ¿Por qué no lo hacemos como lo hicieron en Bolivia, como lo hicieron en Sudáfrica? En Bolivia no, en Venezuela. No, en Sudáfrica, en Bolivia, los Con 2/3, constituyentes. con 2/3. Los 2/3 lo establecieron los constituyentes. Con 2/3. Sí, pues. Ya. Pero lo establecieron los constituyentes, Lo mismo que- no antes. en la opción uno. En la opción de entrar, estando adentro. ¿Y qué diferencia tiene con esto? ¿Son los 2/3? No, pues, ¿por qué tiene que hacerlo antes? ¿Por qué tiene que ser tutelada? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no dejamos que la gente decida? Pero si hay un plebiscito para decidirlo. Y ese es el punto. Bueno, Por tanto, ¿por qué pero- tenemos que definirlo antes? No, pero si quedó en el acuerdo. No, ¿y en qué quedamos? No, pero quedó en el acuerdo. No es quedó. Es la opción 1 del acuerdo. Eso es una asamblea constituyente. En la asamblea 100%. constituyente Eso, si usted es quiere, la que debiera bajemos- determinar. Muchas gracias. Si usted quiere, vote por la opción 1. Muchas gracias. Bajemos el tema principal que yo quisiera que quedara claro a la gente que nos está escuchando es que las cosas importantes requieren Grandes acuerdos. grandes acuerdos. En eso estamos completamente de Y se acuerdo. debe- Entonces no hay Y problema. lamentablemente en Bravo. este gran acuerdo ustedes no estuvieron. No, Su minuto y final. no vamos a estar en Su esas mi- condiciones. Su minuto final. Bueno, primero yo quiero agradecerle la enorme labor que han hecho nuestros carabineros en la región. Enorme labor, gracias a nuestros carabineros, a sus familiares, a nuestra policía de investigaciones, a nuestros bomberos. Yo me saco el sombrero, me lleno de orgullo por las fuerzas de orden que tenemos y nuestros bomberos. Y también respecto al tema constitucional. Yo creo que el plebiscito del próximo abril del 2020 es fundamental. Y yo en lo particular creo que tenemos una gran posibilidad de validar la actual constitución que tenemos. Yo voy a votar que no, voy a rechazar hacer una nueva constitución y me agrada mucho y qué bueno que en el acuerdo se nos haya también dado la oportunidad a quienes vamos a votar rechazo. Yo creo que vamos a dar una gran sorpresa respecto de ese plebiscito y estoy segura además y que es lo que va a permitir esa votación es que vamos a comprobar que la agenda social, que los temas importantes los podemos sacar incluso con Muchas esta actual gracias. constitución. Rodrigo. Sí, mira, yo voy a votar que sí, porque me interesa que cambie la Constitución.
Y lo fundamental también es que las respuestas que se están trabajando por el Parlamento, el gobierno, en fin, y los actores políticos, también sean con participación. Yo creo que también es importante incorporar a los actores sociales en el debate. Yo creo que es importante que estén los actores sociales en este gran debate, porque si bien la calle se pronunció en su minuto, yo creo que también hay que encauzar esa manifestación hoy día también con un gesto importante de participación en el debate de las políticas que se quieren desarrollar en un futuro cercano. Gracias, Rodrigo. Yo quiero aprovechar mi minuto para también hacer un reconocimiento a carabineros, a todos los carabineros que hoy día están sosteniendo el Estado de Derecho a lo largo y ancho de todo el país. A las carabineras que fueron quemadas, a los carabineros heridos, a los carabineros que se van a tener que ir de baja producto de esta crisis que hoy día vive el país, también a los detectives, a los integrantes de la Policía de Investigaciones que están haciendo también un gran trabajo y contribuyendo a la paz social. Para todos ellos, un sincero abrazo y un reconocimiento por la importante tarea que están haciendo, sacrificando sus vidas y la de sus familias. Hoy día los carabineros están cumpliendo turnos de 72 horas sin descansar. Los de anoche que estaban cubriendo, por ejemplo, la Intendencia Regional, llevaban 48 horas sin dormir. Y eso hay que reconocerlo, sin pago de hora extraordinaria, y están dando la vida por nosotros, por todos los chilenos. Así que fuerza, cuentan con nosotros. Concejal Vuckovich. Bien, yo espero que esos mismos carabineros que han sido tan aplaudidos no se excedan como se han excedido en las violaciones de derechos humanos. No por nada las comisiones que han venido han dicho lo que han dicho, no es casualidad, no es manejo de una internacional comunista ni cosa por el estilo, sino que es un hecho de la realidad. Ahí están la gente que ha sufrido las consecuencias de eso y por tanto yo los llamo a que seamos mucho más cautelosos y que cuidemos a la gente. Yo no estoy de acuerdo con los saqueos ni nada por el estilo, pero creo que tiene que haber una diferencia y tiene que haber una actuación distinta y proteger efectivamente lo que haya que proteger y no maltratar a los chilenos de esa manera que lo han hecho. Gracias, concejal Vuckovich, diputado Urrutia, Rodrigo Uribe, Camila Flores. Y usted que nos está mirando, espero que esta conversación le haya servido. Sí quiero decir una cosa al final. Estamos a muy poco tiempo de la Navidad. Yo creo que hay que hacer una Navidad distinta. Ocúpese de tener una cosa austera. Ocúpese porque los tiempos que hoy día nosotros tenemos requieren de empezar a pensar a lo largo. Y lo más importante que quiero decirles es que ocúpese de ayudar a la paz. Ocúpese, aunque el street market sea muy entretenido de comprar en la calle las cosas baratas que hay, no las compre, porque además está cometiendo un delito. Los saqueos se venden en las calles. Y usted, por favor, respete a sus autoridades, porque realmente no podemos continuar más en estos tiempos de violencia. Necesitamos paz. Que estén ustedes muy bien.